Bueno, buenas tardes. Comenzamos, perdonar estos minutillos de retraso. Vamos a continuar con la Semana de la Ciencia. Bueno, terminamos la Semana de la Ciencia, que ha estado este año dedicada al cuerpo humano. Prácticamente desde que hemos comenzado el curso este año, todo ha rondado alrededor de esa máquina que es nuestro cuerpo. Desde el premio Drago de Oro, que se lo dimos al profesor Arzuaga, y habló de la evolución a través de millones de años del cuerpo humano, a la jornada que tuvimos el lunes con la entrega de los premios a la excelencia académica a los egresados de la Universidad de Cádiz, donde también se habló del cuerpo humano, en esa ocasión los cuidados en la etapa final de la vida. Y ayer, con esa magnífica exposición del dueto que tenemos aquí, de Diego y de Serafín, el cuerpo humano, filosofía y ciencia, donde hicimos un recorrido bajo esas dos perspectivas, bajo una perspectiva filosófica y bajo una perspectiva científica. Y cerramos hoy con la tercera de las mesas, el cuerpo humano, salud y medicina, donde los ponentes son también tres ateneístas, tres médicos conocidos por todos nosotros: la profesora Amelia Rodríguez, el doctor Antonio Ares y el profesor Antonio Santi Esteban. Ellos van a hablar, la profesora Amelia, sobre la salud del cuerpo a través de la alimentación, Antonio Ares con un título sugerente, un átomo eres tú, y Antonio Santi Esteban nos hablará del cuerpo humano, de la descripción a la construcción. Así que yo les doy la palabra a los tres. Comenzarán, vas a comenzar tú, ¿no, Amelia? Después el primero de los Antonios y después el segundo de los Antonios. Y yo les rogaría, igual que ayer, que se ajusten al tiempo, fundamentalmente para darle luego al público la oportunidad de preguntar o de reflexionar sobre los temas que aquí tratamos. Así que muchas gracias a los tres. Cuando quiera, Amelia, puedes empezar. Bueno, buenas tardes, y en primer lugar agradecerle su asistencia esta tarde a la segunda jornada de la Semana de la Ciencia. Voy de una manera bastante ligera o bastante sencilla a hacer una breve fotografía de la importancia de la salud del cuerpo a través de la alimentación. En primer lugar, de una manera muy fácil, vamos a definir o a recordar qué es la alimentación. La alimentación es un acto consciente y voluntario mediante el cual nosotros incorporamos una serie de sustancias que son los alimentos. Es decir, nosotros decidimos si queremos tomarnos una ensalada, un bocadillo de jamón, un café con leche, a diferencia de otro concepto que utilizamos de una manera sinónima, que es la nutrición. La nutrición es un acto involuntario que está integrado por una serie de procesos, como por ejemplo la digestión, la absorción, el metabolismo, la excreción. Nosotros no podemos decidir si hacemos una digestión más rápida o menos rápida, o si metabolizamos mejor un puchero o un filete, ¿vale? Por eso es la principal diferencia. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco, ¿y qué significa la alimentación? Realmente lo que todos, en primer lugar, nos lleva a la mente es que es una satisfacción de una necesidad fisiológica mediante la cual nosotros vamos a funcionar. Ahora lo iremos viendo, nuestro cuerpo, nuestros órganos, y las deficiencias van a dar lugar a patologías. Pero es que además nos vamos a encontrar como, por ejemplo, también aporta un sentimiento de seguridad. No hay más que verlo, por ejemplo, en los niños pequeños recién nacidos, los cuales vemos que ese afecto que le aporta la madre cuando le da el pecho, le da esa seguridad. Luego hay un aspecto también psicológico y social, como es un sentimiento de aceptación, de autoestima o de relajación. Por ejemplo, nosotros cuando conocemos a alguien, cuando queremos entablar una amistad o una relación,
no le decimos, venga, vámonos a dar un paseíto, sino que le decimos, pues vamos a comer, a tomar una tapita, a tomarnos un café. También conlleva una implicación religiosa. Tenemos que ver, por ejemplo, la religión católica, el pan y el vino, los musulmanes con el cerdo o el alcohol, la vaca sagrada en la India. Es una tradición en época o en determinadas fechas. Ahora hemos pasado la Navidad, hemos pasado fin de año, vendrán los dulces de carnaval, de Semana Santa, etc. Y luego también finalmente quisiera hacer hincapié en que conlleva una unidad familiar. Es decir, cuando llevamos a cabo el proceso de la alimentación en familia, no solamente vamos a intentar cubrir esas necesidades fisiológicas, sino que también cubrimos unas necesidades psicoafectivas, ponemos sobre la mesa nuestros problemas, nuestras inquietudes, y eso ha conllevado a que ahora la estructura familiar, que está cambiando, pues está conllevando a diversas patologías. Por ejemplo, los niños. En los niños nos encontramos como hay muchos niños que llegan a casa y comen solos, viendo la televisión, calentando en el microondas, y eso ha dado lugar a patologías como, por ejemplo, factores predisponentes en la anorexia nerviosa. Se habla de los niños microondas o de los niños videoniñeras. ¿Y para qué necesitamos nosotros alimentarnos? Para obtener una energía. ¿Y esa energía para qué nos va a servir? En primer lugar, para llevar una vida en reposo y en condiciones basales. Nosotros respiramos, dormimos, tenemos un movimiento en el corazón, en los pulmones, que necesita una energía para ir funcionando. También para mantener una temperatura constante, aproximadamente unos 37 grados. El trabajo muscular que realizamos, si caminamos, hacemos ejercicio, corremos, etc., ¿vale? El crecimiento, la multiplicación celular o la formación de tejidos. Continuamente en nuestro organismo se están produciendo células, tejidos que necesitan una energía para todo este proceso. Y luego también finalmente para el funcionamiento de nuestro órgano, del corazón, de los pulmones, del riñón. Y les voy a poner un ejemplo, el funcionamiento de nuestro cerebro. La alimentación tiene un efecto directo en la producción de unos componentes fundamentales en nuestro sistema nervioso, que son los neurotransmisores. Alimentos como la carne, pescado, lácteos, fruta y algunas verduras también van a tener un componente importante de triptófano que va a intervenir en la síntesis de uno de estos neurotransmisores, que es la serotonina. De tal manera que cuando hay un déficit de esta sustancia por una mala alimentación, se pueden producir trastornos como, por ejemplo, la influencia en nuestro humor, en nuestro comportamiento, de tal forma que un defecto o un exceso de nutrientes puede producir fallos en la memoria, en la atención, en el cansancio, incluso la depresión. Hay otros neurotransmisores, aparte del que le he mencionado, la serotonina, como la adrenalina, noradrenalina, la dopamina, en los cuales también en su síntesis van a influir estos alimentos. ¿Y en qué consiste esta alimentación equilibrada? Pues la alimentación equilibrada, para un buen funcionamiento de nuestro cuerpo y evitar que aparezcan patologías, está compuesta principalmente, aproximadamente entre un 50 y 60% de glúcidos o hidratos de carbono, un 10 o un 15% de proteína, es decir, más o menos 1 gramo por kilo de peso, y después un 30% de ácido graso, bien saturado, monoinsaturado o poliinsaturado. Minerales, entre ellos, por ejemplo, el calcio o el hierro, vitaminas y también un aporte hídrico que es muy importante, más o menos entre 2 y 4 litros al día. En esta diapositiva pueden ver la llamada pirámide de alimentación de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Aquí se expresa lo que les acabo de decir, es decir, las distintas proporciones de los alimentos que debemos de consumir para llevar una dieta equilibrada. Y quisiera que se fijaran, porque es una novedad en las pirámides de alimentación, en la base de la pirámide.
En la base de la pirámide se dice que para una correcta alimentación y por tanto un buen estado de salud es importante tener en cuenta también la actividad física, es decir, aproximadamente una media de unos 60 minutos al día. El equilibrio emocional, es decir, el estado de, por ejemplo, tristeza, alegría, depresión, ansiedad. Se ha confirmado, nosotros hicimos algunos estudios al respecto, cómo en pacientes depresivos o con ansiedad hay un mayor consumo de glúcidos, de dulces y de grasas. Por tanto, es importante valorar ese estado emocional. Del balance energético, es decir, cuánto consumimos dependiendo de nuestro ejercicio, dependiendo de nuestro trabajo. Después, otro aspecto importante son las técnicas culinarias saludables, es decir, no es lo mismo para el estado de salud de la persona el tomar unos alimentos, por ejemplo, fritos o cocidos o a la plancha o al horno, ¿vale? Y finalmente, lo que antes les comentaba, la hidratación, aproximadamente de 2 a 4 litros diarios. Hoy en día, aparte de la pirámide de alimentación, realmente se está hablando del denominado plato Harvard. El plato Harvard, como pueden ver en esta diapositiva, está dividido en 4 partes. Una parte para las verduras, los vegetales, otra parte para las frutas, otra parte para los legumbres, cereales, fundamentalmente se aconsejan más que sean integrales, y luego otra parte para las proteínas que no solamente son animal de procedencia carne o pescado, sino también proteínas vegetales. Realmente lo más recomendable en la actualidad es el seguir para un óptimo estado de salud la llamada dieta mediterránea. Esta dieta mediterránea se caracteriza principalmente por un no consumo demasiado alto de carnes, un mayor consumo de pescado, un mayor consumo de aceites vegetales, sobre todo de aceite de oliva, después también un elevado consumo de fruta, verdura, el tomar, por ejemplo, con moderación los ahumados, los edulcorantes o el alcohol. Pero la alimentación ha ido variando a lo largo de los tiempos y esto ha hecho que el desarrollo corporal y el estado de salud de la población haya ido variando también a lo largo del tiempo. Así, por ejemplo, podemos ver cómo en la época, en el Neolítico, cuando el hombre empieza a hacerse ya sedentario, empieza a desarrollarse más la agricultura, la ganadería, comienza a cambiarse el tipo de alimentación que está teniendo la persona, incluso a consumir más proteínas, son más carroñeros, y esto hace que se observe un mayor desarrollo cerebral en el hombre en esta época. En la época de los egipcios nos encontramos como hay un equilibrio más o menos entre el consumo de vegetales y el consumo de carne. Se consume más carne, tanto de cerdo como de cordero o de ave. Se observan por los restos arqueológicos que se han visto que había numerosos daños en dentadura y ciertos atisbos por la bibliografía encontrada de que pudieran ya sufrir en aquella época cuadros como arteriosclerosis, enfermedades cardiovasculares y obesidad. La esperanza de vida era muy bajita, aproximadamente de 30 años, y había una importante diferencia de la alimentación según los distintos estamentos sociales. Posteriormente, en la antigua Grecia, vemos que la alimentación era sobre todo a base de cereales, había un bajo consumo proteico y esto repercutía de manera importante sobre el estado de salud. Parece que no seguían demasiado una dieta equilibrada. Vemos que quisiera resaltarle la figura de una persona conocidísima por todos, que es Hipócrates. Hipócrates habla de la importancia de la alimentación en la salud y habla de la importancia de combatir la enfermedad
a partir de una buena alimentación. Ya en su obra El régimen recoge un catálogo de los alimentos consumidos en Grecia y de la posible influencia sobre distintas patologías. Ya en la época de los romanos, sin embargo, hay un mayor aporte proteico, no como pasaba en Grecia, que predominaban los cereales, y una alimentación más equilibrada. Vemos que la civilización romana, dedicada sobre todo también a la batalla, necesitaban una alimentación más completa, más compleja, y ya se hablaba del dicho, dime lo que comes y te diré quién eres, o dime también con quién comes. En la Edad Media se establece un mayor equilibrio entre la alimentación animal y vegetal. Se observa más o menos una buena situación de estado de salud, con una buena composición ósea, pocas malformaciones. Vemos que en los restos encontrados no se observan tantas alteraciones en las dentaduras como veíamos en la época egipcia. Hay un buen equilibrio alimenticio, pero sin embargo se observan diferencias importantes entre la alimentación entre la zona rural y urbana. Y esto se manifiesta mucho en las diferencias, en las patologías y en un mayor número de epidemias en las zonas rurales. En los siglos XIV, XV y XVI hay un desarrollo importante de numerosas especies que van a estar relacionadas con el cubrir o el intentar solucionar algunos problemas de salud. Por ejemplo, la pimienta en las dolencias de estómago o la eliminación de gases o aumento de la diuresis, el clavo en dolencias de hígado, de corazón, de estómago o frente incluso al dolor de muela, la canela para el hígado y para el estómago. En el siglo XIX ya empieza a utilizarse de una forma más frecuente el azúcar, las harinas blancas, las patatas, y esto conlleva a que su excesivo consumo produzca una serie de patologías, como por ejemplo una hiperglicemia, un hiperinsulinismo, constituyendo factores de riesgo para patologías como por ejemplo la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares que se vieron incrementadas. Y ya finalmente, para acabar con este pequeño recorrido, en los siglos XX y XXI vemos que la industrialización, el desarrollo de la economía de mercado, la globalización del fast food, los alimentos preelaborados, vemos que todo ello ha tenido una repercusión muy negativa sobre el estado de salud y se ha observado, por ejemplo, la actual epidemia del siglo XXI, como es la obesidad y el incremento importante de la diabetes, y también la influencia en las enfermedades cardiovasculares. Por tanto, hasta ahora, con respecto a lo que venimos diciendo, vamos viendo la importante relación que hay entre la alimentación y la salud. Ya Celso defendía la conveniencia de que cada ser humano conociese su propio cuerpo y adaptase su alimentación a sus características, y por tanto los médicos deberían de utilizar esta alimentación saludable más bien con fines preventivos y terapéuticos que incluso otras medicaciones. Por tanto, podemos afirmar que la alimentación del hombre debe de caracterizarse por su variedad, su moderación, su adaptación a sus gustos y a sus necesidades. Y sobre todo que debe de ser personalizada. Yo siempre le digo a los alumnos, a mis alumnos, tanto en enfermería como en medicina, que cuando vean a un paciente y le tengan que pautar una dieta, no sirve esto que tienen ya de las dietas en el papelito y para todo el mundo dieta de 1500 calorías. Hay que personalizar la dieta dependiendo de todos esos factores que hemos visto: gasto energético, aspectos emocionales, su estado físico y de salud, igualmente que su actividad física. ¿Vale? Hipócrates, que hemos hecho mención antes, defiende sobre todo la moderación, es decir, una dieta sana. No hay alimentos prohibidos. Hay que tomar una alimentación variada
pero moderada. Igual que habla también Hipócrates de la moderación en el ejercicio, sueño, placer sexual, todo con moderación. Una mala nutrición estamos viendo que puede provocar enfermedades y, sin embargo, una buena alimentación puede servirnos como una terapia natural. Ya, por ejemplo, un ejemplo claro lo tenemos en esa obra que tienen ahí en la diapositiva de los Medici Condotti o médicos municipales italianos, los cuales estos, más que utilizar medicamentos o pautar medicina, ellos son propensos a la solución de los distintos problemas de salud a través de las diferentes pautas de alimentación. Pero estas diferencias de patología van a venir dadas también por el tipo de población o el tipo de país que vayamos a considerar. Es decir, podemos hablar de países en vías de desarrollo o países desarrollados. En los países desarrollados nos vamos a encontrar como hay un elevado consumo de nutrientes, hay una dieta con alto nivel calórico, de ahí la presencia de obesidad, fuentes alimentarias variadas, además hay una baja natalidad, hay una baja mortalidad y una alta esperanza de vida, mientras que en los países en vías de desarrollo vemos que hay un déficit de nutrientes, predomina la alimentación de tipo vegetal con bajo nivel calórico. Por el contrario, hay una alta natalidad, hay una alta mortalidad y una baja esperanza de vida. Entonces, esto se plasma y se manifiesta en las diferentes patologías que se presentan. Así, por ejemplo, en los países en vías de desarrollo nos encontramos enfermedades y patologías como, por ejemplo, la caquexia o el marasmo, que es la imagen que tienen ustedes en la diapositiva. Esos niños totalmente delgaditos, famélicos por esa falta de alimentación. Después tenemos también otra patología, el casioscor. El casioscor son esos niños tan delgaditos, pero que ustedes lo han visto con un vientre prominente debido a unos edemas por trastornos en la asimilación de nutrientes. Y luego hay déficit de otros nutrientes que incluso se presentan en sociedades desarrolladas. Estamos viendo que incluso en sociedades desarrolladas, debido a la mala nutrición, a la mala alimentación, hay déficit de numerosas vitaminas, numerosos minerales. Nosotros hace poco hicimos también un estudio en Cádiz sobre buscando prevalencia de sobrepeso y obesidad, y cuál fue nuestra sorpresa, que no solo nos encontramos una proporción muy alta de niños con sobrepeso y obesidad, sino una proporción importante de niños malnutridos por déficit de nutrientes. Y dentro de los países desarrollados, destacar patologías, las más frecuentes y más importantes, como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades endocrinas como la diabetes, la obesidad o el síndrome metabólico, enfermedades del sistema cerebrovascular, enfermedades del tracto digestivo, enfermedades carenciales como el bocio, la osteoporosis o la vitaminosis, trastornos del comportamiento alimentario como la anorexia o la bulimia nerviosa, también trastornos originados por un consumo excesivo de alcohol, que estamos asistiendo en la actualidad a un excesivo consumo de alcohol que también influye sobre el estado metabólico de distintos alimentos, y finalmente intoxicaciones y toxinfecciones alimentarias. Destacar fundamentalmente las dos grandes patologías como son las enfermedades cardiovasculares, es tu dieta ligada a tu corazón, y otra que es el cáncer. Son temas muy interesantes que en otra ocasión, cuando tengamos más tiempo, podemos dedicarnos a ver realmente la gran influencia de esta alimentación sobre las cardiovasculares o sobre el cáncer. Y finalmente quisiera terminar, porque realmente no hay mucho más tiempo, con una diapositiva que puede hacernos reflexionar de cómo es la situación de la alimentación en el mundo. Esto es un informe, uno de los últimos informes de la FAO. La FAO es la organización mundial encargada para el estudio de la alimentación y de la agricultura, y establece
que aproximadamente el 25% de la población mundial está bien alimentada o sobrealimentada, y en este grupo incluiríamos lo que hemos comentado de la obesidad. Un 15% tiene una alimentación cuantitativamente suficiente, pero con una escasez proteica, de proteína animal. Un 20% tiene una alimentación en el límite cuantitativo con una escasez de proteína animal, un 30% tiene una subalimentación y un 10% padece hambre crónica, de tal manera que aproximadamente existen unos 800 millones de personas que padecen hambre y aproximadamente se estima, aunque esto son estimaciones, que pueden morir al día unas 100.000 personas como consecuencia del hambre. Esto nos hace pensar la mala distribución un poco que hay en cuanto a la alimentación a nivel mundial, mientras que por el contrario podemos afirmar que los recursos que hay en alimentación, los alimentos a nivel mundial, darían de una forma suficiente para alimentar 3 veces a la población del mundo. Y esta es una diapositiva que es muy curiosa porque se ve la diferencia de los dos mundos. La diferencia, por una parte, del mundo desarrollado, en la cual nosotros hacemos un desperdicio de los alimentos, y por otra parte, en la otra parte de las diapositivas dice: pues a mí me han dicho que hay países donde la gente paga dinero por adelgazar. Hace poco lo comentaba con mi compañero, no voy a decir las personas ni nada porque, bueno, para no entrar en conflicto, pero es cierto, es decir, pagamos y mientras que otra gran cantidad de gente se muere de hambre. Pues simplemente con esto quería hacerle una pequeña reflexión para que vieran la importancia de la alimentación sobre el desarrollo corporal, sobre el estado de salud y la necesidad de llevar a cabo una correcta alimentación, que es una de las cosas que nosotros vamos a hacer y a llevar a cabo desde el momento que nacemos hasta el momento que nos morimos. Pues nada, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesora Amelia Rodríguez. Si os parece, dejamos el debate una vez que hayan terminado los 3 ponentes. Antonio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. El agradecimiento, lógicamente, a nuestro presidente y a los 2 pilares fundamentales de la Semana de la Ciencia, como son Serafín y Diego, que son los que llevan todo este berenjenal. Y sobre todo por haber contado conmigo y por la mesa en la que estoy, ¿no? Con Amelia y con Antonio, que son, aparte de amigos, 2 grandísimos profesionales. Si ayer nos quedó claro que venimos todos de una célula y que estamos vacíos, pues yo hoy lo que vengo es a ratificarlo, o sea, única y exclusivamente a ratificar que somos parte de la nada. Vamos a ver. Decía Diego ayer que una de las cosas que nos diferencia de los animales es el concepto del tiempo, ¿no? O sea, el ser humano es el único animal, por eso es racional, que es capaz de vivir el presente de manera más o menos intensa, de hurgar en el pasado y de aventurarse a predecir el futuro. Eso no lo tiene ningún otro ser vivo. Hablaban de cuál es la memoria que tenía un perro, la memoria que tenía una cucaracha o la memoria que puede tener una lechuga, que yo creo que no tiene memoria, y sobre todo si se alinea en condiciones, ¿no? Y todo eso nos viene a hacer determinadas preguntas, ¿no? Por ese concepto del tiempo, que yo creo que está incorporado a nuestro ADN, nos podemos preguntar de dónde venimos, qué somos y dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y eso nos lleva fundamentalmente a una especie de conflicto que estas preguntas se han intentado explicar desde los apartados de la ciencia o desde los apartados de las creencias, ¿no? Y ahí tenemos pues filosofías, ciencias, religiones, sobre todo las religiones monoteístas, que son las que hablan del creacionismo, son aquellas en las que consideran que el universo se creó en un momento determinado
y reniega muchas veces lo que es la teoría de la teoría de la evolución, ¿no? Aquí el creacionismo, pues lo que dice, ¿no?, es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron en unos actos concretos, en una de creación divina. Eso todas las religiones monoteístas, la islámica, la hebrea y la cristiana, ¿no? Ahí viene un apartado del Génesis en el que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, como estamos nosotros, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero esto que parece que es un poco del pasado, pues fijaros, estas son las guías Rossetti, las famosas guías Rossetti que se editaban en Cádiz en el siglo XIX y algunos años del siglo XX, del principio del siglo XX. Una de las que más relevancia y más difusión tuvo fue la guía que se hizo en el año 1812 en relación directa con la constitución de la Pepa, ¿no?, aquí en nuestra ciudad. Y ahí, fijaros lo que pone, que la creación del mundo se había producido 7011 años antes de 1812. Por lo tanto, para la guía Rossetti, el origen del mundo fue 5199 años antes de Jesucristo. No sabemos si era bisiesto o no era bisiesto aquel año, pero está claro que lo data de una forma muy, muy precisa. Pero todo eso nos lleva a decir qué es lo que nos dice la ciencia. Estamos hablando de las creencias, pero la ciencia nos dice cosas muy diferentes, ¿no? Y el universo parece que se crea hace, según dicen los expertos, en física y en astronomía, unos 13.700 millones de años. Y fijaros la dimensión de tiempo. El concepto de tiempo, yo no sé si los astrónomos, cuando hablan de años, hablan de esos 365 días en los años normales que tenemos, o los 366 en este año que corresponde, que es un año bisiesto. Y hace 13.700 millones de años, pues todo era un punto. Era un punto, de ahí viene lo que es la teoría del Big Bang. Todo era un punto y en ese punto no había nada alrededor. En ese punto se formó lo que era la materia, lo que era el espacio y lo que era el concepto del tiempo. Todo era energía, se hablaba de energía de 1 billón de grados. El tiempo fue pasando y 10.000 años después de ese Big Bang se formaron los primeros átomos de hidrógeno, que el hidrógeno es la molécula, como veremos a continuación, que es la primera molécula el primer átomo, que existe de toda la sustancia que veremos con posterioridad en el sistema periódico. Pero fijaros, hasta el humor puede ser también origen del Big Bang, ¿no? Este es un libro que se ha publicado, prologado por Juan José Telle, en el que escriben determinados tipos de autores de Cádiz, en que habla de la historia de Cádiz y se remonta al Big Bang. El Big Bang le ha correspondido a Pepe Petengui, que todos conocemos a Pepe Petengui y sabemos de su sentido del humor. Pues dice que al principio no había nada, pero nada de nada, ni siquiera carnaval. Todo el universo concentrado en una cucharilla llena de neutrones. Estaba tan apretujado entre sí que no quedaba espacio entre ellos. Debió ser así, no me cabe la menor duda. O sea, yo creo que como astrónomo no, pero como relatista yo creo que puede servir, ¿no? Pues conocemos lo del Big Bang, pero también hay otras teorías. Y ahí hay una teoría que es la teoría inflacionaria, propuesta por Alan Guth en el año 1981, y que habla de que antes del Big Bang existía algo tenía que existir. Y eso que existía antes es la teoría del Big Bounce, que dice que el universo es algo inmenso, imposible dimensionarlo, que está en constante expansión y en constante contracción. Ahora mismo nosotros estaríamos en un momento de expansión. Probablemente no terminemos de ver la expansión ni consigamos ver el periodo de contracción. Todo eso nos lleva a lo que es la teoría atómica. Ayer nuestro sabio de cabecera, Serafín, hablaba de la teoría atómica. La teoría atómica, 1808, John Dalton, define lo que es un átomo. Y un átomo, pues dice que son los elementos formados por partículas discretas, diminutas e indivisibles, llamadas átomos, que no se alteran con los cambios químicos. Los átomos de un mismo elemento todos son iguales entre sí, en masa y tamaño, y los componentes y los compuestos se forman por la unión de varios átomos. Estamos hablando de átomos y moléculas, como veremos a continuación. Y ahora
viene la pesadilla que a todos los que hemos estudiado ciencia nos daban en quinto y en sexto de bachiller, que era saberse el sistema periódico. Todos empezamos por hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, y nos quedábamos ahí. A veces incluso decíamos berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, pero había algunos incluso que llegaban a saber el sistema periódico entero. Siguen apareciendo elementos nuevos. El último, con un peso molecular en 118, es oganesón, es un gas de los gases nobles, que está en el último en la tabla, y se van descubriendo elementos nuevos, aunque lógicamente yo creo que es como los números primos, cada vez más difícil encontrar algunos, ¿no? Pues de todos ellos, los fundamentales para la vida, de todos esos átomos que estamos hablando, los fundamentales para la vida es el hidrógeno. Decía Serafín ayer que prácticamente el universo, la mayor parte del universo es hidrógeno y helio. Pues el hidrógeno entra a formar parte de nuestro cuerpo, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno. Y como molécula fundamental de la vida, el agua. O sea, el agua, el H2O, es la molécula fundamental de la vida. Por eso muchas expediciones que se realizan a otros planetas o incluso a Marte, están haciendo las últimas expediciones, lo que se intenta encontrar es agua, porque el agua es lo que puede dar sentido a la posibilidad de que pueda existir vida tal como la entendemos, porque puede haber que haya otro tipo de vida que trascienda nuestro conocimiento. ¿Y los átomos de qué están hechos? Ayer lo dijo muy bien Serafín: electrones, protones y neutrones. Los protones y los neutrones están en el núcleo y los electrones están alrededor, pero tan alrededor están que es como si fuera un sistema planetario en pequeñito. El núcleo es tan pequeño y los electrones que circulan a su alrededor son igual de pequeños. Fijaros, un átomo de hidrógeno tiene de espacio vacío el 99,99999%, me faltan 9 para decir qué es lo que contiene. Por lo tanto, lo que decía ayer Serafín de que estamos vacíos, pues lógicamente nuestra masa y todo lo que tocamos y percibimos, pues es concepto vacío. De lejos, el mayor constituyente de nuestro cuerpo es la nada, el vacío. No hablo en un sentido nihilista de la oscuridad, sino en el sentido concreto de la palabra. Ayer, cuando se hablaba de la parte filosófica, que le toca hablar a Diego, hablaba de que se ha llegado un momento, pues ha habido teorías incluso que han llegado a pesar el alma. Y decían algunos filósofos por ahí que el alma, y en algunas creencias religiosas, de que el alma llegaba a pesar 21 gramos. Yo no sé si tenía que ver con la obesidad. Hay algunos que a lo mejor pesaban 28 y otros que a lo mejor le pesaban 14. Pero como concepto, a lo mejor el alma 21 puede ser un número así que tengamos que tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, somos un poco de materia densa, muy poco de materia densa y un mucho de espacio. Ayer se dijeron frases que tenían que ver con de dónde venimos, que si venimos de las estrellas, que si no venimos de las estrellas. Pues el propio Carl Sagan, astrónomo, físico y divulgador científico, uno de los más divulgadores científicos que nos ha hecho mirar mucho a las estrellas, pues nos decía en una frase suya que éramos polvo de estrella, ¿no? Bueno, pues han pasado 13.700 millones de años, pues vamos a cortar el tiempo, vamos a ir rapidito, y el Sol empezó a brillar hace 5.000 millones de años. La edad de la Tierra se calcula aproximadamente en 4.600 millones, y la vida surgió en la Tierra, tal como la conocemos, como elementos celulares o unicelulares, pues hace unos 3.500 millones de años. Aquí tenemos la evolución de donde derivamos, los primeros mamíferos, 65 millones de años, 7 millones de años los primeros homínidos y 2,5 millones de años el primer Australopithecus, que es de donde deriva el hombre de Cro-Magnon y después el Homo sapiens sapiens. Y aquí hace referencia, como se dijo ayer, pues a nuestro recién y estrenado Drago de Oro, Juan Luis Arzuaga, que en su libro Nuestro Cuerpo, pues nos hace un repaso de esos 7 millones de años, de cómo de estar en los árboles y de andar a 4 patas pasamos a ser bípedos, y se basa fundamentalmente en 2 modelos. El modelo es la estatua del diadúmeno de Polícleto y la Venus del Delfín, que es el modelo masculino, y el modelo femenino de cuerpo, ¿no? 35.000 años el Homo sapiens, 25.000 años el Neandertal, coincidieron
en Europa coincidieron y en África coincidieron los neandertales con los Homo sapiens, y el que somos ahora mismo es el sapiens sapiens. Hay algunos que son más sapiens que otros y otros son menos sapiens. Y yo creo que desde que hay inteligencia artificial, cada vez menos sapiens. ¿De qué está hecho nuestro cuerpo? Pues normalmente son 20 elementos los que componen nuestro cuerpo. 20 elementos de los que estamos hablando del sistema periódico. El oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, el fósforo, el calcio, y una restos de elementos como son el sodio, el cloro, el potasio, el azufre y el cloro, y el magnesio, perdón. Aquí vienen cuáles son los más importantes. Y todos estos componentes, todos estos átomos, lo que hacen es formar moléculas. Y las moléculas pueden ser moléculas orgánicas o moléculas inorgánicas. Las moléculas entran a formar parte de la célula, y las células forman tejidos, forman órganos, forman sistemas y forman aparatos. Y al final de toda esa mezcolanza de todo eso, pues aparecen lo que son los seres vivos, y en este caso el hombre. Por lo tanto, la cadena de menor a mayor, pues estarían los átomos, las moléculas, las células, los tejidos, los órganos, los aparatos y los seres vivos que somos nosotros. Con respecto a la molécula, hacer repaso sobre 3 o 4, que son las que podemos considerar como esenciales. Las moléculas, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son moléculas que existen en nuestro organismo y que, fundamentalmente la glucosa y el glucógeno, que se encargan de proporcionarnos la energía inmediata para obtener energía en nuestro cuerpo. O sea, la glucosa circulante la utilizamos a través del ciclo de Krebs, a través de las moléculas de ATP, poder obtener energía de forma inmediata. El glucógeno es almacén en forma de glucosa que se encuentra fundamentalmente en el músculo y en el hígado. Y después tenemos las grasas, las malditas grasas que tanto nos gustan en un buen bocadillo, pero que después resulta que pueden ser beneficiosas y a veces no. Los triglicéridos, los ácidos grasos, como bien ha dicho Amelia, la alimentación hay que tener mucho cuidado con el tipo de grasa que se consume, fundamentalmente que sean ácidos grasos poliinsaturados, ricos en omega 3 y omega 6, los fosfolípidos y los esteroles, que también el colesterol hay que tenerlo, porque es un tipo de grasa que nos sirve fundamentalmente para producir todas las hormonas que se producen en nuestro organismo, y muchísimos procesos metabólicos precisan de moléculas relacionadas directamente con el colesterol. Pero las grasas, la función que tienen fundamentalmente en nuestro organismo es función energética. El gasto energético, más que el gasto, la proporción de energía que nos da un gramo de grasa es la mejor de los 3 principios inmediatos que existen en nuestro organismo. Por cada gramo de hidrato de carbono podemos conseguir de glucosa 4 calorías, por cada gramo de proteína 4 calorías, pero en cambio por cada gramo de grasa son 9 calorías las que aporta nuestro organismo. Por lo tanto, las grasas se convierten en la reserva energética más importante que existe en nuestro cuerpo. Si bien la reserva de glucógeno es finita, porque el hígado no es capaz de almacenar mucho glucógeno, ni el músculo tampoco, la reserva de grasa en nuestro cuerpo, no voy a decir que es ilimitada, pero depende del Michelin. Cuanto más Michelin tengamos, más reserva energética vamos a tener. Lo que pasa es que es una reserva que habrá que disponerla para tener una vida más saludable, lo más saludable posible. Y dentro de las funciones de las grasas, pues son membranas biológicas, lo como hemos dicho antes, sistema de hormonas esteroideas, sales biliares, transportan las vitaminas liposolubles, como veremos a continuación, y forman parte también de los ácidos grasos esenciales, que entran a formar parte de las vainas y todos los procesos que tienen que ver con la estructura dentro de nuestro sistema nervioso central. Y las proteínas son las moléculas más complejas que existen en nuestro organismo, son las proteínas. Son moléculas muy complejas, como digo, y están compuestas por fundamentalmente los aminoácidos esenciales. Una proteína no es ni más ni menos que una cadena de aminoácidos, lo más o menos complejo que pueden hacer, y de estos aminoácidos hay unos aminoácidos que se consideran aminoácidos esenciales y que el organismo no tiene capacidad de producirlos, de transformar uno u otro, y tienen que ser consumidos única y exclusivamente a través de la dieta. Fundamentalmente dieta que tiene que ver con proteínas, o bien de origen vegetal o proteínas de origen animal. Y después las enzimas. Ayer cuando Serafín hablaba de los catalizadores, me pisó el ejemplo, porque el ejemplo que puso él es el mismo ejemplo que me puso a mí el profesor de química que teníamos, Ramón Martín Blesa. Y me vino a la mente muchas cosas que relacionaban a Serafín, a Diego y a mi época en el Instituto Columela. En el Instituto Columela yo tenía un profesor de filosofía, Juan Núñez,
negaba el existencialismo, vamos. Y en cambio, aquel año llegó una profesora de francés, Dulcinea, que a los de letras les obligó a leer La náusea de Sartre. Imaginaros que aquello era el año 1972. La náusea de Sartre prácticamente estaba prohibida. Dijeron que el libro, al final, hasta los de ciencia nos leímos el libro, porque basta que lo prohíban. Y el profesor Martín Blesa nos decía el ejemplo del catalizador. En su clase de química, que estaba en la última planta del instituto, cogía un terrón de azúcar, su cigarrillo, porque fumaba en clase como un cosaco, le ponía ceniza al azucarillo, cogía una cerilla y aquello prendía, cosa que no prendía, como bien decía Serafín, porque la ceniza en este caso actúa de catalizador, que son las funciones de las enzimas. Las enzimas son sustancias que existen en nuestro organismo, que desde el punto de vista calórico son proteínas, desde el punto de vista calórico no tienen función ninguna, pero que participan en las reacciones químicas y hace que esas reacciones químicas se realicen de una manera mucho más rápida y de una manera mucho más acertada y mucho más acorde con las necesidades de nuestro organismo. Fundamentalmente las enzimas, pues nuestro aparato digestivo, de la amilasa, la proteasa, todas las enzimas que hacen que nosotros podamos hacer una digestión en condiciones. Y después tenemos las vitaminas. Las vitaminas, pues del grupo, los dos grupos grandes de vitaminas, son sustancias que nuestro organismo no es capaz de sintetizar y las tenemos que tomar de los alimentos. Dos tipos, las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles. Las liposolubles las tenemos que consumir con alimentos grasos, porque lógicamente son alimentos que contienen cantidad de vitaminas, fundamentalmente vitamina A, vitamina D y vitamina E. El resto son vitaminas del grupo hidrosoluble. Pues fijaros, yo no sé si alguien lo ha contado, eso, pero se dice que el cuerpo humano tiene donde 75 billones de células. Eso como cuando hacían el recuento de Matías, se preguntaba uno, pues 3.450.000, pero habrán contado uno a uno, pues no lo cuentan uno a uno, es la máquina la que lo cuenta. Pues aquí alguien habrá pensado de que el organismo está compuesto del orden de 75 billones de células. De esas células, pues nuestro organismo existe del orden de 200 tipos diferentes, que son los que conforman nuestros tejidos, nuestros órganos y nuestros aparatos. Y si hemos dicho que tenemos 75 billones de células, pues fijaros la cifra de átomos que puede haber en nuestro cuerpo. Es 7 por 10 elevado a la 27. Sería el número de átomos que podríamos tener en nuestro cuerpo. Átomos de 60 elementos químicos detectables dentro del nuestro sistema periódico. Probablemente de aquí a unos años tengan que añadir los plásticos, porque de lo que estamos comiendo, el otro día decían que a la semana nos podemos comer o ingerir el equivalente a una tarjeta de crédito. Pues si es a la semana 52 tarjetas de crédito, yo no sé si tendrán saldo, pero en algún sitio se tienen que quedar, ¿no? Y de toda esta composición, pues llegamos a lo que somos, ¿no? Y aquí pongo dos ejemplos de los anatómicos más importantes del siglo XVI. Uno, Andrea Vesalius, que era de holandés, y Andrés Laguna, que era español. Son los dos anatómicos más importantes, que son los que estudiaron por primera vez el cuerpo humano con disecciones anatómicas hechas de manera rigurosa. Y para conocer el cuerpo humano, pues mira, os propongo un viaje alucinante. Si normalmente lo que se hace es hacer una película de una novela, aquí fue al revés. Se hizo primero la película en el año 1966, en la que la actriz era Raquel Welch, y Isaac Asimov, que es el padre de la ciencia ficción, pues escribió una novela sobre el viaje alucinante. El viaje alucinante consiste en que un científico americano que tiene en su mente el conocimiento de la solución de todos los problemas de salud que puede tener la humanidad, sufre un atentado por los rusos, como no puede ser de otra manera, y ese atentado le provoca un coágulo en el cerebro. La única forma de llegar al coágulo del cerebro es mediante una nanotecnología que en el año 66, no sé si existiría o no, reducir a un grupo de científicos a su mínima expresión, meterlo en una nave igualmente reducida, meterlo en el torrente sanguíneo y que vaya al cerebro y disuelva el coágulo, y por tanto podríamos tener la solución de la longevidad que estaba en el cerebro de este científico americano. Pero si somos un poquito más de aquí, pues la serie Érase una vez en la vida, de los años 87, que mis hijos la vieron,
pues consistía prácticamente en eso. Ahí veíamos los hematíes, las inmunoglobulinas, los leucocitos, las células buenas, las células malas. Así que os propongo un viaje alucinante, y si no alucinante, que sea cuando menos fantástico. Y desde aquí muchísimas gracias desde los átomos de nuestras estrellas, que es de donde venimos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Ares, muchas gracias, Antonio. Doctor Antonio. Una peña, es una peña. Cuidado con el patadón. Aquí arriba, Antonio. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo antes de comenzar con el desarrollo de la sesión, de la presentación, yo lo que quiero es agradecer de una parte la organización de esta tercera semana de la ciencia y las humanidades. Son varias personas las que la hacen posible, pero bueno, quiero objetivarla de alguna manera en el presidente, en Pepe Almenar, y en el decoro que ha tenido considerándome aquí para hablar hoy aquí esta tarde. Y el segundo agradecimiento a ustedes por invertir esta tarde de miércoles en asistir aquí. Para mí es un gusto y motivo de alegría que estén aquí delante, ¿no? Entonces, gracias al Ateneo y gracias a ustedes por venir. Miren, el tema que yo he elegido para hablar de hoy, en vista de que el tema de la semana es el cuerpo humano, es precisamente cómo la ciencia ha mirado y ha descrito al cuerpo humano a lo largo de la historia. Es un tema que a mí me interesa desde hace muchos años y que ha dado lugar a una serie precisamente de formas de describir el cuerpo, de mirar al cuerpo y de describirlo. La tesis básica que voy a plantear, y que no es una conclusión propia, está en algunos textos, es que el cuerpo humano a lo largo de la mayor parte de la historia se ha visto como un elemento sujeto a descripción, es decir, es una realidad que está dispuesta frente al ser humano para ser descrita. ¿De acuerdo? Eso en los últimos 20-30 años ha cambiado y la ciencia a día de hoy, en gran parte, no mira al cuerpo humano como una realidad que se conoce en su descripción minuciosa, es decir, cuanto mejor describamos al cuerpo humano en sus diferentes partes, mejor conocemos al cuerpo humano, sino que el cuerpo humano se conoce, insisto, no describiéndolo, sino construyéndolo. El cuerpo humano es una realidad que puede construirse de la misma forma que se construye, no exactamente, pero entiéndanme lo que quiero decir, una silla o se construye un objeto inorgánico. El cuerpo humano es también susceptible de construcción, ¿no? Bien, el índice de la presentación tiene 2 puntos. El primero es el de la noción de paradigma, esto que yo he dicho, forma de mirar el cuerpo, abordándolo con un poquito más de precisión, el paradigma que la ciencia ha seguido para describir el cuerpo. Paradigma es un término platónico, quiere decir modelo o ejemplo. Si uno introduce el paradigma en la RAE, verá que la primera acepción es modelo o ejemplo. Hay una definición muy bonita en un libro de filosofía que se llama Fundamentos de Filosofía, de Morente y Zaragüeta, que dice: paradigma es término platónico, entre paréntesis, es el modelo ejemplar al cual las cosas que vemos, oímos y tocamos se ajustan imperfectamente. Es el modelo que tenemos de algo, es un paradigma, un ejemplo. Para nosotros hoy es la forma de mirar el cuerpo humano. Y el segundo punto es el de entrar en materia y ver cuáles han sido los paradigmas en la concepción del cuerpo. El primero es el paradigma descriptivo, y en el que nos encontramos a día de hoy, insisto, es el del paradigma constructivo. Bien, por tanto, primer punto, la noción de paradigma en ciencia. Pepe Almenar, el presidente del Ateneo, Pepe, yo sé que le va a gustar mucho las siguientes 5 o 6 diapositivas. Saben ustedes que la persona que ha sistematizado mejor la noción de paradigma en ciencia es Kuhn. Thomas Kuhn es un físico de formación teórico, pero que realmente ha pasado a la historia por ser uno de los padres de la filosofía de la ciencia. Kuhn publica un libro, lo escribe antes, en el año 62, que se llama La estructura de las revoluciones científicas, donde toma como centro de la evolución de la ciencia, cómo la ciencia evoluciona, esta noción, que es la noción de paradigma de la ciencia, cómo la comunidad científica ha mirado a sus objetos de estudio.
De tal manera que la evolución de la ciencia para Kuhn sigue una serie de fases en las que vamos a entrar ahora de manera más o menos pormenorizada. La ciencia, en conjunto, cualquier tipo de ciencia, pasa por una época que él denomina ciencia normal. Hay un momento en que en la ciencia aparece una anomalía que la comunidad trata de explicar en términos de los métodos de los que dispone. Una tercera fase, que es la fase de crisis. En ocasiones las anomalías no son susceptibles de explicación según los modelos de los que se dispone. Y, en consecuencia, si no somos capaces de explicar algo con los esquemas mentales que tenemos, tiene lugar una revolución en la ciencia, una revolución científica. Bien, por tanto, ciencia normal, como dice Kuhn, es la actividad en la que de forma inevitable la mayor parte de los científicos pasan la mayor parte de su tiempo. Eso es la ciencia normal. Bien, ¿de qué manera se construye esta forma común en una comunidad científica de mirar a la ciencia? A través de la enseñanza de los textos clásicos. Esto es muy importante. La formación de un conjunto de personas a través de los mismos textos clásicos en física, textos clásicos en medicina, da lugar a que todas esas personas que se están formando en ese ámbito compartan un fundamento acerca del tema de estudio. Yo estudio histología, y si a mí se me dice que la unidad elemental de la vida, como es a día de hoy, es la célula, pues raramente yo, a mi largo de información, voy a contemplar que eso no sea así. Es decir, hay un fundamento que compartimos acerca del área del mundo que estudiamos. Entonces, la noción de ciencia normal asienta en una noción previa, que es la de la formación, en unos textos clásicos que nos dan un fundamento compartido acerca del objeto de estudio que sea. En medicina el cuerpo humano, en matemáticas el número, en física la realidad vista desde el punto de vista físico, pero hay una comunidad a lo largo de alrededor de ese fundamento. Y eso tiene implicaciones importantes. ¿Por qué? Porque si uno mira el mundo de una forma en concreto, pues eso condiciona el modo en el que uno obtiene datos, condiciona el modo en el que uno analiza esos datos y condiciona la interpretación que da uno de los resultados que obtiene a lo largo de la práctica científica, ¿no? Bien, en consecuencia, se generan una serie de compromisos de tipo social también dentro de la práctica científica. Hay un cierto compromiso con la defensa de un paradigma, que es en el que uno se ha formado, ¿no? En el que uno ha estudiado. Por eso dice Kuhn que los paradigmas tienen una función social que puede llegar a ser peligrosa, pueden aislar a la comunidad de ciertos temas de estudio que pudieran desarticular su modo de pensar. Bien, lo cierto es que cada cierto tiempo, como digo, aparecen anomalías en la ciencia que tratan de ser explicadas según los esquemas del paradigma dominante. Bien, esto es importante porque la definición que da Kuhn de problema es una originalidad suya y es la de definir problema de la ciencia como un rompecabezas. La ciencia normal, esta práctica científica basada en los mismos textos, ¿cómo ataca a los problemas? Pues lo ataca definiéndolos como un cubo de Rubik, como una especie de rompecabezas, donde lo que está claro es que podemos dar mucha vuelta al cubo de Rubik, cada uno de nosotros hacerlo de una forma diferente, pero en lo que todos hayamos acuerdo es que el cubo de Rubik tiene una solución. Eso está claro. Es decir, en los problemas de la ciencia tienen para Kuhn esta estructura de rompecabezas, ¿no? Es decir, la originalidad está en hacer el cubo de Rubik de una forma o de otra. Pero el cubo de Rubik no va a desarticular nuestra concepción de un cubo de Rubik. El cubo de Rubik tiene solución. Eso está todo el mundo de acuerdo. De tal manera que cuando hay un problema de explicación de un fenómeno de la realidad, dentro de la ciencia normal, eso no se interpreta como una anomalía de la naturaleza, se interpreta como una falta de pericia de la persona que está trabajando ahí, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Bien, hay ocasiones en las cuales las anomalías no se dejan explicar por mucho forzamiento del problema que haya a través del paradigma, y como dice en ese texto Kuhn, hay un momento en el que las anomalías que van apareciendo a lo largo de una ciencia, aunque haya una función de resistencia dentro del paradigma, eso obliga a profundizar en los fundamentos de esa disciplina. Esto se ve perfectamente en la física teórica. Es decir, el estado de la física clásica previo a la publicación en 1900 del cuanto de acción de Planck, había una serie de problemas fundamentalmente en dos áreas, Sergio lo sabe bien, que son el electromagnetismo y la termodinámica, que hacen que aquello explote, ¿no? Es decir, hay un momento en el que hay una situación de crisis galopante donde la ciencia no es capaz de explicar los fenómenos de estudio. Bien, bueno, precisamente la revolución en ciencia viene porque al tener que profundizar hasta tal punto en una materia, se desciende precisamente a las cuestiones de fundamento. Y nosotros en la primera diapositiva hemos dicho que la ciencia normal tiene un principio básico, que es el del fundamento compartido. Ese trocito de la diapositiva en morado es la clave del libro de Kuhn, es la originalidad. La aparición de una crisis obliga a profundizar en las cuestiones de fundamento y por lo tanto desestructura el paradigma. Eso es una revolución científica. ¿Vale? Entonces la noción de fundamento es la clave en este asunto, ¿no? Bien, de esta forma aparecen diferentes revoluciones científicas, que las ha habido muchas,
y que atraen a la comunidad científica por tres cuestiones fundamentalmente, porque son atractivas, primero; segundo, porque resuelven problemas que los anteriores modelos no resolvían y a los que ya dan respuesta, dan una respuesta más precisa, es decir, son más precisos; y tercero, porque abren un campo, ¿no? Son además abiertos. Estas son las tres características de un paradigma nuevo: son atractivos, son precisos y son abiertos. Bien, esta es la primera parte de la presentación. Esta forma de entender la ciencia tiene aplicaciones directas a la concepción del cuerpo humano, que es algo que a nosotros nos interesaba. Yo tenía que hacer este pequeño bosquejo de 5 minutos para yo ahora poder decir cuáles son los paradigmas del cuerpo, ¿no? Que es de lo que va la Semana de la Ciencia y la Humanidad. Entonces, ¿cuáles han sido los paradigmas, los modos de mirar el cuerpo humano a lo largo de la ciencia, fundamentalmente de la medicina, no solo de la medicina? Pues miren, aquí hay un texto muy importante de una persona, hablaba con él esta tarde, hace un rato, que es el profesor Antonio Campos. Ustedes lo conocerán perfectamente, de San Fernando y Drago de Oro de hace 2 años. Yo tuve el privilegio de dictar la lauda, la laudatio, y en el año 91, año en que yo nací, por cierto, Antonio Campos ingresa en la Real Academia Cirugía de Medicina de Granada, que se llamaba en ese momento, en la Nacional, ingresó en 2004. Y entonces ese discurso de ingreso, que se denomina los soportes estructurales de la corporeidad, es donde él precisa este cambio de paradigma entre los paradigmas descriptivos del cuerpo y lo que él llama paradigma constructivo. Hay una introducción muy bonita a partir de un libro difícil de lectura de Laín, que es El cuerpo y el alma, cuerpo y alma mejor dicho, donde se habla precisamente de este asunto, de los diferentes paradigmas, y él propone esta cuestión del paradigma constructivo que vamos a ver. Lo cierto es que la forma más frecuente, la parte del león en la historia de la medicina para mirar al cuerpo, ha sido entender que nuestro cuerpo, como he dicho antes, es una realidad que conocemos describiéndola. A mejor descripción, mejor conocimiento. Ese es el paradigma descriptivo. Ahora la pregunta entonces que nos tendríamos que hacer nosotros es: ¿cuál es, dentro de esa descripción de nuestro cuerpo, el elemento constitutivo? Antonio acaba de decir que es el átomo, o la escala más baja estaría el átomo, ¿no? Si nos vamos probablemente al mundo de la biología, la unidad elemental de la vida es la célula. Vale, pero eso tiene 2 días y medio, es decir, la forma de entender el cuerpo humano desde este punto de vista descriptivo es lo que se denomina paradigma descriptivo, y ha pasado por diferentes fases. Este paradigma contiene una serie de teorías. ¿Cuál es la primera de ellas? La fibrilar, la segunda la globular y la tercera la celular. El elemento primario del cuerpo humano no fue la célula hasta hace muy pocos años, hasta 1859. Inicialmente era la fibra. Aquí se ha puesto una foto de Humanis Corporis Fabrica de Vesalio. El elemento sobre el que asienta la concepción del cuerpo en ese momento es la fibra. Estamos hechos de fibras. Hay un texto muy bonito de Falopio que dice que las fibras del cuerpo se pueden organizar de diferente modo. Si se organizan longitudinal, dan lugar a cordones. Si se organizan de forma una encima de otra, dan lugar a lo que él llama a texturas, que es lo que nosotros hoy llamamos tejidos. Y si se organizan de forma tridimensional, dan lugar a masas sólidas. Cordones, tejidos, masas. En la concepción fibrilar de la materia, ¿no? Eso pasó luego por una concepción globular y posteriormente llegamos a la teoría celular. Yo no puedo más que señalarle hoy, con el tiempo de que dispongo, me van a perdonar, pero yo no puedo profundizar en esto porque no quiero estar aquí 1 hora, ¿no? Pero este libro, La historia de la ciencia, y el capítulo que escribe Víctor Navarro, que es un historiador de la medicina valenciano, es muy bonito y es sobre este periodo de la historia. Les pongo unos dibujos muy bellos que son los primeros dibujos microscópicos de los que se tiene constancia. Entiendan ustedes que el elemento básico de la vida se ha ido dando mejor conforme más chiquitito hemos podido ver las cosas, ¿no? Ese dibujo es un dibujo de un grupo de aristócratas italianos, lo recordarán, la Academia de los Linces, la Academia de Lince, que se fundó en 1602, la fundan una serie de aristócratas: Federico Cesi, Telluti, Stenson, el del canal de Stenson, y como el emblema de los aristócratas de aquella época era la abeja, pues hacen unos primeros dibujos microscópicos de abejas. Esa imagen es de un libro de Robert Hooke, de uno de los primeros microscopistas, Micrografía, donde dibuja la estructura íntima microscópica del corcho. Y incluso usa el término célula, ojo, pero no lo usa como luego se usará en la teoría celular. Aquí estamos todavía en una concepción fibrilar probablemente de la materia, ¿no? En fin, esta es la diapositiva de los padres de la microscopía, los primeros microscopistas que hubo, ¿no? Un poquito antes de ellos está Galileo, que también perteneció a la Academia de los Linces. Algunos libros de Galileo se publicaron gracias a este grupo de italianos, ¿no? Teoría fibrilar, teoría globular, teoría celular. Este hombre es el padre de la teoría celular, Virchow.
en fin, viejo se pueden decir muchas cosas de él, pero lo cierto es que en el año 1859 publica un libro que es la patología celular. Yo tengo un facsímil de la patología celular, donde afirma que el elemento constitutivo del cuerpo humano no es la fibra, no es el glóbulo, sino que es la célula. Y somos como dice él, ¿no? Una república de células. El cuerpo humano es una república celular. Somos un conjunto de células de muchos tipos, diferentes tipos, pero nuestro elemento constitutivo es la célula. ¿Sí? Cámbialo. Yo ahora les voy a leer de forma muy pequeñita un trozo de la patología celular para cerrar esta parte del paradigma descriptivo que se cierra aquí, pero para que vean cómo en los originales se encuentra en 15 líneas el choque de las tres teorías que hay dentro del paradigma descriptivo, de la fibrilar, de la globular y de la que está vigente a día de hoy, que es la celular. Son 15 líneas, 2 siglos de medicina, ¿no? Esto está sacado de la patología celular. Dice, en la última década del siglo XVIII sobrevino una reacción contra esta teoría de la fibra. Los filósofos naturales proclamaron otro elemento, el glóbulo. Contribuyeron mucho a afianzar esta teoría las ilusiones ópticas que se experimentaban al estudiar con el microscopio. Regía en el siglo pasado un mal método de observación. Con instrumentos de mediana potencia se observaba bajo la acción de toda la intensidad de la luz solar, de donde resultaba que la luz se dispersaba sobre la preparación y el observador no veía otra cosa más que glóbulos. Por otra parte, la teoría globular se avenía muy bien con la filosofía natural y con la doctrina admitida hasta la fecha. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que la concepción de la materia que tenemos, en este caso del cuerpo humano, es evidente que varía con la disposición de la tecnología. Si estamos usando un microscopio con toda la luz del sol y no vemos bien, pues entendemos que hay glóbulos. A día de hoy hay otras disposiciones, ¿no? Y luego él con mucha, en el mejor sentido de la palabra, vehemencia, mucha fuerza. Virchow tiene unos textos duros, en el sentido de que era una persona que escribía con claridad, pues afirma, ¿no?, la imposibilidad de hablar de otra cosa que no sea la célula. Igual que un árbol no viene de un trozo de no sé dónde, una célula no puede venir de algo que no sea otra célula, ¿no? O una célula a célula. Bien. La consolidación de la teoría celular viene con una persona de la que nos podemos sentir en nuestro país enormemente orgullosos, y es de pertenecer al mismo país que Cajal. Cajal consolida esa teoría celular al afirmarla dentro del sistema nervioso, donde precisamente por esto dice que la célula es la unidad elemental del sistema nervioso también, en este caso la neurona, cuestión que había sido muy debatida antes, al punto incluso de que comparte el Nobel con Camillo Golgi, cuando la teoría cajaliana es la de la discontinuidad neuronal. La neurona es un elemento celular único, mientras que Golgi lo que había planteado antes era justo lo inverso, ¿no? Es decir, que había una teoría de la continuidad neuronal, ¿no? Bien, este paradigma descriptivo, a cierto punto, concebir que el cuerpo humano se conoce mejor cuanto mejor lo describamos, cambia. Y cambia muy probablemente a finales del siglo pasado. En el año 93 se publica un articulito que se llama Ingeniería de tejidos, Tissue Engineering. Lo publican estas dos personas, arriba Robert Langer y abajo Joseph Vacanti. Robert Langer era y es, bueno, Robert Langer es muy curioso. Robert Langer es uno de los fundadores de Moderna, premio Fronteras del Conocimiento por la descripción, por la síntesis en el laboratorio de las vacunas de ARN por el COVID, pero en ese momento era ingeniero químico en el MIC, y abajo Joseph Vacanti era cirujano del Hospital Infantil de Boston, cirujano pediátrico. Entonces, en el año 93 publican este trabajo, Ingeniería de tejidos, donde sientan las bases de una disciplina, que es la ingeniería tisular, que define como una disciplina o como un campo de la ciencia interdisciplinar que aplica los principios de la vida y de las ciencias de los materiales para construir tejidos. Bueno, nosotros hemos publicado una serie de trabajos acerca de la estructura de esta ciencia, de esta disciplina científica, analizando, yo no voy a entrar en esto, ¿no?, pero a través de técnicas bibliométricas, que es una forma de atacar los problemas de historia de la ciencia, las técnicas de análisis bibliométrico, es decir, técnicas basadas en las publicaciones, los tipos de documentos, las áreas de investigación, las revistas de publicación más potentes. La bibliometría tiene una serie de leyes bibliométricas, las publicaciones científicas siguen leyes también. Una de ellas es la ley de Bradford. Bueno, hemos visto también cómo los países asiáticos han tenido un aumento de la contribución muy importante, cuáles eran las instituciones más productivas, la autoría, cómo se repartían. Esto es interesante. La ley de Pareto del 80-20 se cumple también para los autores y para las instituciones, ¿no? Un 0,3% de los autores están involucrados en más del 50% de la producción, ¿no? Bien, y otra serie de cuestiones, ¿no? Lo que yo quiero decirles es que
a día de hoy la ingeniería de tejidos satisface por todas estas cuestiones que yo le he estado comentando antes, las características de una disciplina que ya no es, como se ha dicho anteriormente, emergente, sino una disciplina consolidada. La construcción de tejidos a partir de células, factores de crecimiento y lo que se llamaba andamiaje, eso es una realidad. En diferentes departamentos de nuestro país y fuera de nuestro país, y muy en concreto lo tengo que decir, en el Departamento de Histología de la Facultad de Medicina de Granada, donde no solamente se ha llevado en una situación preclínica, sino que a día de hoy ya hay ensayos clínicos sobre córneas artificiales, córneas generadas por ingeniería de tejido, piel artificial que se ha empleado en la unidad de quemados, grandes quemados, y también en la construcción de nervio periférico, entre otros tejidos, ¿no? Pero esto es una realidad. Yo creo que sé que suena un poquito a veces, pero es una realidad. Así son nuevos medicamentos. A nivel legislativo europeo se consideran como medicamentos y en tanto que tal tienen que pasar satisfacer todos esos requerimientos jurídicos, ¿no? Me parece un cambio que no solamente obliga a repensar las herramientas terapéuticas de las que se dispone, sino que obliga a lo de esta tarde en el Ateneo, obliga a repensar la concepción del cuerpo humano. Y que el cuerpo humano ya no se conoce como un objeto para describirse, sino que se conoce en su proceso de construcción, la parte de construir ese cuerpo, ¿no? Entonces, de la misma forma que hay unos antecedentes en física antes de ese cambio de paradigma, de la física clásica, de la mecánica clásica, la mecánica cuántica, en medicina también nos sentimos obligados a esta reflexión, pienso yo. Es decir, la pregunta sería, ¿cuáles son los antecedentes teóricos que han llevado a este cambio de modelo de la concepción del cuerpo humano? Esa sería la pregunta, ¿no? Esto es una cuestión que está en cierto punto tratada, Antonio Campos la ha tratado, y yo, de la pléyade de autores que se podrían mencionar, son muchos. Yo, para terminar, solo me voy a, no sé cuánto llevo, creo que voy a terminar con esto. Voy a centrarme solo en dos. Si alguien tiene especial interés en ver cuáles son, o pensamos que son los antecedentes teóricos de este cambio de paradigma, pues yo le recomiendo una serie de libros, por ejemplo, La totalidad y el orden implicado de Bohm, los textos de Shannon y Weaver, de la teoría de la información, son textos importantes también, pero yo me quiero centrar en estos dos, que son muy conocidos y que quizás todavía no se le ha dado la importancia que tienen en medicina. Uno de ellos es Alan Turing, el otro es Ilya Prigogine. Turing es conocido, no voy a presentar a Turing hoy, es el padre de la ciencia de la información, de la computación, y es muy conocido por un trabajo publicado en el 50, si mal no recuerdo, que es el trabajo seminal de la ingeniería de la inteligencia artificial, el trabajo en el que publica el test de Turing, en el que describe el test de Turing. Lo que pasa es que Turing publicó también solo un trabajo, que es las bases químicas de la morfogénesis, donde no trató las cuestiones de ciencia de la computación, sino que se dedicó a cuestiones de biología. Vamos a decirlo así, a cuestiones de biología, evidentemente a la matematización de cuestiones de biología. En concreto, Turing se centró en la morfogénesis, en el desarrollo embrionario, y trató de matematizar ese desarrollo embrionario. Este trabajo de Turing, de Chemical Basis of Morphogenesis, es un trabajo difícil de leer, pero donde propone este sistema de ecuaciones diferenciales para ver cómo evolucionan en el tiempo las que para él son las dos variables clave en la evolución, en la morfogénesis, en la aparición de los organismos vivos. Él define dos conceptos, un concepto que es el de morfógeno o elemento que da forma a algo, en este caso un ser vivo, y las dos únicas reacciones que admiten el sistema son las de producción de ese morfógeno y las de difusión, ¿de acuerdo? La clave en este asunto es el de cómo es posible que aparezca esa complejidad en los sistemas biológicos y cómo la matematizamos. Bueno, Turing se centra en un concepto que es el de inestabilidad y cómo la ruptura de la homogeneidad en un sistema biológico, en las tasas de producción de morfógeno y de difusión, da lugar a nuevos patrones organizativos. Bueno, un trabajo que se ha olvidado en aspectos importantes de él, hasta que dentro de unos años, se publica en el 52, hasta que posteriormente lo rescatan varias personas, entre ellas Prigogine. Prigogine se dice que conoció incluso personalmente a Turing en unas reuniones, él no lo llegó a afirmar rotundamente, pero lo cierto es que en los textos de Turing él reconoce que el enfoque de su termodinámica está hasta cierto punto basado en los trabajos de Turing, él lo cita sin ningún problema como es natural, ¿no? Bueno, este trabajo de Turing se ha comprobado luego experimentalmente que esos patrones de Turing basados en la difusión y en la producción de morfógenos experimentalmente se cumplen. O sea, lo que él
reconociendo que era algo demasiado limitado, demasiado acotado, que aquello no incluía la complejidad de la biología. Luego, con los años, eso se ha tratado de comprobar y se ha demostrado que era cierto. Bien, y esta es la penúltima diapositiva, y es que me parece que, aunque sea un poco quizá demasiado profundo, creo que es interesante centrarse en esta diapositiva durante un par de minutos, ¿no? Esta es la diapositiva que trata de explicar un poco la propuesta de Prigogine. Ese dibujito que está ahí puesto es un fenómeno que se denomina inestabilidad de Bénard. La inestabilidad de Bénard es un fenómeno por el cual, si uno calienta un fluido desde la base, por convección, por transporte del calor, transmisión del calor por la materia, se aparecen de forma espontánea, esto es importante, unas estructuras hexagonales que están ahí. Pero esto aparece de forma espontánea. O sea, esas estructuras que nos parecerían pintadas, aparecen de forma espontánea, por la convección, ¿vale? La pregunta de Prigogine es cómo es posible que aparezcan estructuras ordenadas sencillamente a través de este proceso de transmisión de energía. Bien, el punto de partida de Prigogine es una noción de orden, que es la noción de orden en la termodinámica clásica, es lo que se llama principio de orden de Boltzmann. Cualquier proceso de intercambio de energía entre un medio y el entorno tiene que generar un incremento de entropía, de la variable entropía, que puede entenderse como el desorden el desorden en un sistema, el desorden en el universo. Esa es la segunda ley famosa de la termodinámica. La primera, la energía ni se crea ni se destruye de otra forma. La segunda, cualquier variación de energía en un sistema tiende al incremento de entropía. Ese es el principio de partida, el punto de partida, ¿de acuerdo? La cuestión importante aquí a analizar para nosotros, para la concepción del cuerpo, es cómo aparecen nociones de orden en situaciones que están alejadas de ese equilibrio. Ese equilibrio del que yo estoy hablando, que es en el que nuestro cuerpo, cualquier reacción, tiende a un incremento de entropía, ¿cómo es posible que aparezca orden en situaciones alejadas del equilibrio termodinámico? Cosa que es contraintuitiva. Esta es la pregunta de Prigogine, ¿vale? Bien, entonces los sistemas biológicos, como el cuerpo humano, los procesos que tienen lugar no son termodinámicamente favorables, no tienden a un incremento de entropía. Esto se ve muy bien en lo que ha dicho Antonio, por ejemplo, la constitución de las proteínas. Él ha dicho que son cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos son estructuras más sencillas que una proteína, pero todo el plegamiento de los aminoácidos da lugar a una estructura más desordenada o más ordenada que el aminoácido. Más ordenada, ¿no? Con lo cual, en los sistemas biológicos, lo mismo que acabo de decir para los aminoácidos y las proteínas, lo puedo decir para los nucleótidos y el ADN. Se da lugar a estructuras, a macromoléculas que son más complejas y más ordenadas que las moléculas más pequeñas, ¿no? Es decir, que no se cumple, no se satisface esa segunda ley de la termodinámica, en principio en nuestra vida. Eso es lo que muchas veces en el lenguaje común vulgar se ha dicho que la vida, puede decir que es un milagro, pero puede decir también que es una rareza termodinámica, ¿no? Es decir, que vamos en contra de la termodinámica. No es que vayamos en contra, en principio esto puede decirse que es así, ¿no? Lo cierto es que de facto no sucede así, porque hay reacciones que se acoplan a estas reacciones y hacen que se libere una energía necesaria para que la reacción finalmente genere un incremento de entropía. Bien, la pregunta de Prigogine, por tanto, como digo, es por este tipo de reacciones biológicas y por lo que él llama termodinámica alejada del equilibrio. Bien, voy a leer esa última frase. El resultado de un proceso termodinámico de este tipo, que yo acabo de decir, es la aparición de una inestabilidad o de una fluctuación. Y el orden biológico que aparece de este modo es lo que llamamos principio de orden, y esto es una genialidad de Prigogine, principio de orden a través de fluctuaciones. Esto no es el principio de orden clásico de Boltzmann, sino el orden a través de fluctuaciones. ¿De acuerdo? Bien, este es el trabajo que yo estudié de Prigogine con más profundidad. En su momento, cuando hice la tesis doctoral, lo leí con mucho interés. Y es uno de los trabajos en los que propone que a este tipo de estructuras biológicas que funcionamos así se les llama estructuras disipativas. Bueno, esto no es ninguna banalidad. A Prigogine le dieron en el año 77 el Nobel precisamente por esto, ¿no? El Nobel de Química en el 77 se concede a Prigogine por sus contribuciones hacia la termodinámica alejada del equilibrio, particularmente la teoría de estructuras disipativas. Perdónenme ustedes si he ahondado quizá un poco en exceso, pero me parece que en una semana de la ciencia que se titula Del cuerpo humano, la mirada de la medicina al cuerpo humano había que tener, quizás exponerla en este sentido, ¿no? Y ver cómo hemos mirado a nuestro propio cuerpo
y cómo creo que hemos cambiado en la forma de mirarlo en los últimos 40, 30 o 40 años. Bueno, pues finalizo con una imagen que no es nada de esto, que es mi pueblo, Adra, un pueblo precioso en la provincia de Almería, muy cerquita de Granada, pero de Almería, y en el que pues todos los veranos me baño en sus playas del Mediterráneo y me nutro también de esa otra parte de Andalucía tan igual de bonita que esta y en la que también soy tan feliz, dicho sea de paso. Pues nada, le agradezco su tiempo y su atención y han sido muy amables, gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias a los tres. A mí me han surgido muchas preguntas, pero como yo los tengo muy cerca, pues tengo la fortuna de podérselo preguntar en otro momento, porque es un poco tarde, y doy la oportunidad a las personas que estáis aquí, si alguien quiere algún tipo de pregunta, algún tipo de reflexión, algún tipo de aclaración, pues creo que ahora es el momento, ¿no? Carolina. Bueno, a mí no me importa romper, como se dice siempre, nadie se atreve a hablar, yo voy a hablar. Antonio, ¿tú crees que el paradigma de la ciencia, de cuando hay una crisis y luego una revolución, pero que parte de un paradigma básico que al final genera toda la evolutiva de la ciencia y el estudio, cómo va creciendo el estudio y va evolucionando la ciencia? Eso paradigma sería, ese método, este sistema sería aplicable a la sociedad en general, porque la sociedad en general tiene unos paradigmas, diferentes paradigmas a nivel social, de estrato, lo podemos ver en las distintas formas de sociedad, en los pueblos, en la comunicación entre ellos, en la política. Es lo mismo. ¿O no? Sí, no, te pregunto. Sí, claro que sí. Vamos a ver. La palabra, vamos a precisar un poco la palabra paradigma, quizás para nosotros, para Pepe, para mí, para Pepe, se ha de alguna forma esquinado, vamos a decirlo de esta manera, a un ámbito que es la filosofía de la ciencia. ¿Por qué? Porque la publicación de Kuhn ha tenido un impacto tremendo y toda una polémica en la filosofía de la ciencia alrededor de este concepto. Pero no hay que olvidar nunca que la palabra paradigma, como he dicho, tiene su uso original en Platón. Si ustedes recuerdan, la ontología platónica está basada en dos niveles, en un dualismo ontológico. Hay un mundo suprasensible, un topor hiperurano, un mundo de la idea, en donde existe la idea, donde existe la realidad está allí arriba, ¿no? La idea de bien en la cúspide, la idea de justicia, la idea de belleza, la idea de bondad, la idea de... Y luego hay un mundo sensible, en el cual están, entre otras cosas, nosotros, que no estamos dotados de verdad y que tenemos cierta similitud o cierto parecido con aquello que está allí, porque de alguna forma participamos en la idea de metesis en Platón, de participación, participamos de esa idea. Esa silla se parece a una silla porque de alguna forma participa de las características que tiene la idea de silla. Cuando yo hago un acto bondadoso, mi acto bondadoso de alguna forma se parece a la bondad porque participa de la idea de bondad. ¿Qué quiero decir con este rodeo? Que la palabra paradigma en ciencia tiene un significado acotado, pero la palabra paradigma es de aplicación a todo, porque su origen no está solo en la filosofía. Bueno, entonces, por supuesto que hay miradas de lo que tú quieras, de cómo nos relacionamos, de la política que se hace, de todo lo que quieras. Y a mí me gusta a veces hacer esa extensión del concepto paradigma. O sea, que yo voy a aplicar en este ámbito, yo estoy de acuerdo contigo. Y una de las funciones nuestras es ver cómo somos capaces de mirar la realidad con otros ojos diferentes. Salirnos de esa esquina, ¿no? A mí me gustaría terminar de apostillar el tema. Como bien dice, lo que trae Kuhn, lo que pone Kuhn encima de la mesa es una metodología, es decir, una manera de abordar la historia de la ciencia, no de una manera longitudinal en el tiempo, sino que él empieza a analizarlo con el concepto de paradigma. Habla de las crisis y él pone también encima de la mesa que aparecen revoluciones
pero las revoluciones en ciencia, él habla siempre de revolución silenciosa. Posiblemente las revoluciones sociales no sean silenciosas. Es decir, podemos aplicar la metodología kuhniana para el análisis sociológico, pero las revoluciones de los seres humanos no científicos posiblemente no sean revoluciones silenciosas. Las revoluciones científicas siempre son silenciosas y generalmente están mediatizadas por el instrumento de medición. Es decir, a medida que cambiamos la forma de medir es cuando vemos las cosas de manera diferente y por lo tanto vamos cambiando de paradigma. Eso no quiere decir que los que están instalados en el paradigma anterior nos vayan a dejar fácilmente cambiar de paradigma, ni mucho menos, porque están instalados en otra realidad y ahí vienen las fricciones de los científicos, ¿no? Pero sí, yo creo que se puede aplicar la metodología kuhniana a la sociología o otra ciencia. Se ha hecho una cantidad enorme de... El origen es un origen social, o sea, está aplicado por Platón a un cambio de paradigma social como una constante evolución del ser humano. Lo que pasa es que, claro, con tantos siglos de transcurso, del siglo V antes de Cristo, pues hasta Kuhn, evidentemente hay que partir de un punto y centrarse, porque si no, pues imagínate, un humanista en el siglo XIX, en el siglo XX, imagínate lo que tendría que abarcar. Pero es un tema social y además el constante cambio de paradigma es lo que Platón se refiere a la sociedad, en tanto en cuanto no es la revolución de una manifestación en la calle, sino a un esquema mental. Vamos a intentar ya ser breve porque es muy tarde. Sí, yo, no por seguir esta línea un poco, evidentemente, y por relacionarlo todo, porque lo estáis poniendo muy fácil, relativamente fácil. En el fondo es lo mismo, en sociología política, en política hay una teoría que es la teoría de los sistemas, que es el funcionalismo, y una teoría que es la teoría crítica, la teoría del cambio. En sociología los dos aspectos principales que se hablan de Juan Núñez son el orden y el caos, igual que hablamos del cosmos antes, y estamos hablando de la integración y de la construcción también. Entonces, prácticamente digamos que todo se mueve, los humanos aplicamos a todas las ciencias nuestros esquemas, que son muy básicos, toda la de termodinámica, y relacionándolo todo, la ciencia, la filosofía, la religión, todo va con lo mismo. Es un poco saber que analizamos lo que funciona y a la vez lo que no funciona, lo que digamos que intentamos conservar y es consistente, y es lo que tú dices, ¿no?, de los mundos y tal, y luego lo que no, entra la fase crítica. Toda la fase crítica, en sociología hay una sociología crítica fortísima, vamos. Es cambio de paradigma y es cambio de modelo, ¿no? Y entonces pasar, como tú decías, a mí cuando Antonio me dice la conferencia que iba a dar, me encantó el título, porque pasar de eso, de la descripción a la construcción, es un poco eso, buscar, y además tu conferencia, lo que has dicho al final, cómo lo has terminado, con el tema de las fluctuaciones y el tema de cómo ahí se construye o sale, o de alguna forma aparece el orden, es que en el fondo... La base de la teoría del caos, Prigogine, uno de los padres de la teoría del caos. Claro. Y entonces, claro, aquí no podemos profundizar, pero todo este concepto que es la cuña de orden a través de fluctuaciones, muy bonito, porque además un uso muy metafórico del lenguaje, también es muy humanista. poco habitual Antonio. Lo que tú has dicho de que en ciencia las revoluciones son silenciosas, Lo dice Kuhn. Sí, pero Kuhn, ahora mismo en el mundo en el que estamos, con redes sociales, y que cualquier avance científico, a veces ni contrastado, está ya puesto en las redes, con lo mismo que ha ocurrido con el chip que le han instalado a uno, lejos de ser silenciosa, yo creo que muchas veces esos errores y esos fracasos que tú dices que se desechan, la sociedad los vive como un avance y que después no fue tal avance, y estamos acostumbrados a escuchar noticias en televisión de un avance para curar el cáncer de no sé qué, y resulta que está en ensayo clínico en fase, pero que ya lo han vendido, y que el paciente va al día siguiente al médico de cabecera: mire usted, yo quiero que me pongan aquello porque resulta que me han dicho que cura esto. Entonces, eso de silencioso habría que ponerlo también y después, lo que tú decías de descripción y construcción, ¿quién podía pensar a finales del siglo XIX, y ¿quién dice en el siglo XIX? A mitad del siglo XX, el tema de trasplantar un hígado, trasplantar un pulmón, pues probablemente de aquí a nada los hígados no haya que trasplantarlos, construiremos hígado. Es una realidad ya. Construiremos hígado, construiremos entonces
Sí, eso es una... Vamos, yo sé, los experimentos, vamos, las investigaciones de Antonio las conozco en Granada, vamos, el tema de córnea y tejidos artificiales, estamos a... Bueno, yo lo siento, Antonio, lo siento hemos porque escrito. hay que cerrar y bueno, pues simplemente es una pena que no podamos discutir más este tema, ¿no? Pero en fin. Bueno, yo creo que hemos cumplido el objetivo perfectamente de la Semana de la Ciencia y en estos 2 días, por sacar algo que me parece interesante, hemos pasado de la filosofía y hemos hecho un recorrido por lo objetivo, por lo subjetivo, por la física, hasta llegar, casi nos hemos quedado en la gran ciencia que termina explicándolo todo, que es la matemática. Y casi nos hemos quedado en ella, porque nos hemos quedado en Turing y en la biología matemática. Quiero decir que las grandes preguntas generalmente se las hace la filosofía y hemos hecho un gran recorrido hasta la otra gran ciencia que suele dar las grandes respuestas, como es la matemática. En definitiva, muchas gracias a los 3 ponentes de hoy, muchas gracias también a los 2 valedores de la Semana de la Ciencia, a Diego y a Serafín. Y nada, la programación del Ateneo continúa ya, pero el mes que viene. Muchas gracias. Muchas gracias.